Gustan los estudiantes porque son la levadura. En general, ¿cuáles son los reclamos de los estudiantes, las demandas? ¿Tienen que ver con lo que sucede al interior de la escuela o se relaciona con el afuera? Eso es muy diverso. En realidad uno puede aventurar un poco a modo de hipótesis que en primer lugar depende mucho del contexto en el que está cada escuela, ¿no? En el sentido de la provincia donde se ubique, de las problemáticas que estén presentes en esas localidades. Nosotros insistimos mucho en hacer análisis situacionales, ¿no? De situaciones específicas que nos permitan pensar esa presencia de las formas de participación política, y ahí por lo tanto encontramos diversidad de situaciones, ¿no? Desde quejas a veces por la infraestructura, que fueron incluso las que motivaron tomas en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, o por cambios en las modalidades y en las materias, en la cuestión curricular, pero también muchas veces los jóvenes organizan jornadas de convivencia con todo lo que tiene que ver con la conformación de acuerdos institucionales de convivencia, organizan charlas sobre, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre dónde ir a estudiar o salidas laborales, sobre derechos sexuales y reproductivos. Es decir, hay un clima también que es diferente en el sentido de que hoy la escuela se ha transformado en un espacio donde se habla mucho más de todos estos temas. Desde la ley de joven también, los de la ley de salud de derechos sexuales y reproductivos, la ley de matrimonio igualitario, todo eso repercute en la escuela. A veces los estudiantes se quedan en el reclamo específico de lo que sucede en su escuela. A veces lo relacionan con la política educativa, ¿no? De su provincia o del país. Ahora, también han hecho reflexiones en relación a las tomas, los acuerdos, los desacuerdos. ¿Qué pensás? Efectivamente, bueno, como señalaban recién los comentarios, la toma es una medida extrema, ¿no? Y ellos son conscientes de que efectivamente es como la última alternativa que queda para hacer oír sus reclamos. Lo que uno puede observar es que efectivamente dos cosas me animaría a decir sobre las tomas. Por un lado, que implica una posibilidad de apropiación del espacio público que es una escuela, en el sentido de que tomar la escuela, de ocuparla, de sentirla que uno puede asumir ese lugar y cuidar el espacio, al mismo tiempo tiene este aspecto. Por otro lado, crea una suerte de división intrageneracional entre los que están a favor de las tomas y los que están en contra, ¿no? Y eso también es necesario reflexionar o producir algún tipo precisamente de discusión acerca de qué ocurre en una escuela cuando la mitad decide hacer una toma y la otra mitad está en contra. Bueno, el problema es cuando no es suficientemente representativa, ¿no? Exactamente, porque entonces ahí mismo afloran un poco las tensiones que nosotros vemos que no son únicamente con las generaciones precedentes, sino son muchas veces al interior de cada generación. Y en ese sentido es interesante que ellos puedan discutir y que la toma cuando ocurra cuente con la legitimidad necesaria, ¿no? Como con la fuerza que también le puede dar una presencia masiva de estudiantes y no que sea una forma de disrupción o de ruptura al interior de los propios estudiantes. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Estoy participando en el Centro de Estudiantes hace 6 años de que entré al colegio, primero como delegado, después como representante general de las comisiones y ahora como presidente del centro. Llegué a ser presidente en realidad de a poco, conociendo un montón de cosas, informándome, participando en el aula, participando con los compañeros que eran presidentes, vicepresidentes, lo que sea. Y el colegio la tiene a 32, pero más que nada informándome de un montón de cosas, con ganas de participar, charlando con los docentes, charlando con las autoridades del colegio. Nosotros no creemos que el presidente sea alguien que tenga más autoridad ni nada, sino que tiene el mismo voz y voto que todos, entonces es como uno más, pero que se toma las cosas mucho más responsables. Y claro, al principio recorríamos aula por aula, haciendo votaciones, porque nos cuesta mucho hacer asambleas, las autoridades no nos dejan hacer muchas asambleas en general, pero en cuanto podemos lo hacemos porque creemos que es el método más democrático que tiene el colegio para decidir.
Y hay varias formas de trabajar. Nosotros nos manejamos de una manera horizontal. Lamentablemente en los papeles tiene que haber presidentes, vicepresidente y todo por una manera, por decirlo así, verticalista, pero nosotros dentro del colegio, como decía antes, el presidente, vicepresidente no tiene ni más voto ni que nadie, es igual que todos, pero nos manejamos con delegados en las aulas para las reuniones del centro, que pueden ir delegado o no, y para una mejor organización. Yo pensé que era necesario ya más conscientemente a partir de cuarto año. Yo de primer año venían compañeros a explicarme lo que era el centro, lo que era un delegado, lo que era un montón de cosas. Yo mucho no entendía porque era chico, pero yo personalmente me sentaba después con ellos a hablar y todo, porque me interesaba mucho el centro, me interesaba saber qué era un delegado, y compañeros nuestros nos fueron dando un montón de herramientas que yo lamentablemente me di cuenta en cuarto año, un poco tarde, pero que nosotros estamos tratando de que los pibes ya de chicos, de primer año, de segundo, se den cuenta de la importancia del centro de estudiantes. En general, lo que quisiera cambiar un poco es que, cambiar no sé si cambiar, pero mejorar un poco es que los pibes se tienen que dar cuenta que juntos, unidos todos, vamos a llegar a un mismo lado. A veces, por dar un ejemplo, queremos hacer asambleas o queremos hacer charlas, debates sobre, por ejemplo, un 24 de marzo, un 16 de septiembre, con lo importante que son esas fechas, y la verdad es que nos cuesta muchísimo conseguirlo con las autoridades. Y siempre no, ahora estamos haciendo otras cosas, estamos yendo entre varios, pero cuando somos uno o dos nos dan un montón de vueltas y nos ponen un montón de trabas. Pero cuando vamos con un montón de chicos, entre 20 y 25, los pibes ven lo que responden las autoridades, y las autoridades en la mayoría de las veces no les queda otra que retroceder y aceptar que sí, que tiene que haber una charla el 24 de marzo por la importancia que tiene esa fecha, un 16 de septiembre por la importancia, una charla de trata, de género, y eso está muy bueno porque lo vamos consiguiendo todos juntos y organizados. Muchas veces cuando se toman los colegios se dicen que lo tomaron 10 pibes, que eso siempre es mentira porque siempre se hace votación en todos los colegios, en cada turno, preguntándole a cada estudiante, siempre se dice que se toma porque no queremos estudiar, cosa que es mentira, o sea, después los días nos lo agregan a final de año y es peor estar en Navidad dentro del colegio, y que en realidad es toda una organización nuestra que creemos que es un caso extremo y que no nos queda otra. Hay colegios que en general están más organizados, entonces hay clases porque están organizados con los docentes ayudan a un montón de cosas y entienden que es una medida necesaria, y hay lugares donde hay clase, que se mantienen las clases sin pasar falta, porque claramente no se tiene el libro de faltas ni nada de eso, pero se tiene clase de matemática, de historia, de geografía, de cívica, y hay otras tomas en la que nada. Por ejemplo, nuestro colegio, que se tomó una vez en la historia, por decirlo de alguna manera, que fue en el 2012, nosotros acá dentro del colegio teníamos horario de limpieza, en donde todo el colegio estaba limpiando, banco, pizarrones, sillas, todo, estamos limpiando todo, horario de recreación para que los chicos se distiendan después de tener 3 horas de limpieza de bancos, y horario donde teníamos que ir a buscar comida al barrio, donde realmente no teníamos plata y le pedíamos por favor a la gente que nos ayude, que era para mejorar la educación pública, que estén de acuerdo o no con lo que es la toma, se puede entender, pero que es necesario para mejorar la educación pública y que son formas de luchar contra los ataques. Particularmente en este colegio fue muy complicado. Muchos docentes estaban en contra, muchísimos docentes estaban en contra, obviamente las autoridades también estaban en contra, muchos padres en contra, pero la verdad que tuvimos la paciencia de poder explicarle uno por uno por qué, que era necesario. Muchos padres entraban realmente llorando, preocupados por sus hijos, preocupados por qué pasaba con el colegio, que su hijo estaba adentro, de por qué no había clase y todo, y cuando uno se le paraba 5 minutos a explicarle por qué estábamos ahí, por qué era necesario tomar el colegio, por qué estábamos hace 10 días luchando por nuestra educación, los padres no solo que no se iban llorando, sino que se limpiaban las lágrimas, se iban y volvían y traían comida. Nos traían lavandina, nos traían cosas para limpiar y mejorar el colegio. Bueno, pensaba en la etapa evolutiva que abarca el periodo de la escuela secundaria. Los adolescentes tienen ideales, son naturalmente solidarios, pero por otra parte necesitan posicionarse ante los adultos, ¿no es cierto?, para poder diferenciarse. ¿Cómo se conjuga todo eso con la participación política? Así es, nosotros entendemos que la juventud es una construcción social que se da en el vínculo con otros, y fundamentalmente con ese otro que es el adulto, sería la contracara, ¿no?, del joven. Por lo tanto, efectivamente, la presencia o ausencia de política tiene que pensarse en función de cómo se dan esos vínculos intergeneracionales. Muchas veces
los adultos promueven la formación de centros de estudiantes y los jóvenes no quieren hacerlo porque a la vez eso es una manera de diferenciarse del mundo adulto, ¿no? La verdad casi me parece que no tiene gracia para ellos que sean los propios docentes los que promuevan que se pueda crear el centro de estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos una que aparece ahí en el libro, una anécdota muy interesante de una chica que era militante de una organización social en Punta Lara, en Ensenada, joven que tenía su militancia y que precisamente por esa militancia los directivos querían que ella organizara el centro de estudiantes y ella no tenía ningún interés porque sentía que en la escuela no necesitaba plantear sus demandas de esa manera, sino que tenía un vínculo que se construía desde otros aspectos. Entonces esas cuestiones son interesantes, por eso pensamos que la política es mucho más amplia que el hecho de contar o no con centro de estudiantes, ¿no? Porque tenemos casos como estos. Y a veces, bueno, es esta cuestión de una época diferente, donde los adultos promueven la participación de los jóvenes, bueno, el joven también necesita algún espacio de diferenciación y de construcción de esa distancia, si se quiere, con los adultos. Me parece que los distintos testimonios que hemos escuchado tienen en los recuerdos una gran valoración de lo que ha sido la participación o la falta de participación si no tuvieron oportunidad. ¿Crees que todo esto tiene relación con la formación ciudadana? Así es. Algunos testimonios señalaban esta idea del aprendizaje, ¿no? Que implica el hecho de haber estado en una escuela donde, sea porque la persona participó o sea porque había un clima de participación, porque no necesariamente esa persona tal vez se haya inmiscuido tanto, pero el paso por una institución donde se dan esas discusiones, donde se aprenden esas formas del ser ciudadano, que insisto, son muy distintas del ciudadano abstracto, sino que son parte de lo cotidiano, tienen una incidencia en el sentido de una persona con una posición mucho más crítica hacia los problemas de la sociedad, de mayor autonomía, de confianza muchas veces en poder hablar en público, en poder expresarse, en recuperar la posibilidad de decir lo que uno quiere decir sin que eso sea mal visto, ¿no? Y ese aprendizaje es realmente una de las grandes enseñanzas que tiene o que puede dejar la escuela secundaria. Bueno, Pedro, nos vamos despidiendo, autor de La política en la escuela, jóvenes, justicia y derechos en el espacio escolar. Me parece que es incluso un libro interesante también para los padres, para que puedan comprender la participación de sus hijos. Capítulo 1, encuentros y desencuentros entre juventudes y escuela media, nuevas discusiones sobre una antigua preocupación del sistema escolar, la formación ciudadana y tanto más. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.